Señoras y señores, la Orden brinda esta noche un distinguido homenaje a un ilustre peruano, orgullo de la abogacía peruana al cumplirse 100 años del natalicio, precisamente, quien ha dejado para la posteridad un legado histórico de largas jornadas de lucha en defensa de la libertad de expresión, del Estado de Derecho y en salvaguarda de los bienes de la nación. En esta noche especial se han hecho presentes también altos representantes de los organismos del Estado y del sector público y privado. Señoras y señores, debemos de saludar la presencia del distinguido maestro académico y docente de la Universidad de Lima, el señor doctor Fernán Altuve Febrero. Gracias, maestro. Saludamos la presencia del señor vicedecano de esta ilustre orden, el doctor Francisco Gómez Valdés. De manera especial está con nosotros un distinguido jurista. Él es presidente del capítulo peruano de la Federación Interamericana de Abogados, FIA, el señor doctor Jesús Antonio Rivera Oré. Está con nosotros igualmente la señora directora académica y de promoción cultural de la Orden, la doctora Ada Cifuentes Minaya. Saludamos la presencia del señor director de ética profesional de la Orden, el doctor Marcos Carlos del Pozo Torres. Con nosotros el señor director de comunicaciones e informática jurídica de la Orden, el doctor Simeón Huancahuari Flores. Nuestro anunciarles que un distinguido abogado se encuentra con nosotros. Él es Procurador General de la Marina Guerra del Perú, el señor almirante David Hidalgo. Señoras y señores, damos inicio a esta sesión solemne, entonando las sagradas notas del himno nacional.
de bienvenida a cargo de la señora directora académica y de promoción cultural de esta ilustre orden, la doctora Ana Cifuentes Pinay. En primera instancia, mi saludo para los miembros que nos acompañan hoy en esta mesa de honor. Doctor César Bazán Naveda, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Doctor Francisco Gómez Valdés, vicedecano de la OEA. Doctor Fernán Altuve Febres Lora, académico y docente de la Universidad de Lima. Doctor Jesús Antonio Rivera Oré, presidente del capítulo peruano de la FIA. Señor Almirante David Hidalgo, Procurador General de la Marina de Guerra del Perú. Señores miembros de la Junta Directiva. Señores público presente, dignas autoridades y representantes de las instituciones que esta noche nos acompañan. Estimados colegas. Nuestra ilustre orden saluda la presencia de todos ustedes. Hoy nos hemos dado cita en esta sesión solemne para expresar nuestro homenaje y grato recuerdo al gran maestro del derecho, historiador del derecho constitucional, magistrado y quien fuera decano emérito del Colegio de Abogados de Lima. Estamos hoy convocados con una única finalidad: conmemorar el centenario del natalicio del maestro. Es con gran satisfacción, estimados colegas y público, que me dirijo a ustedes para darles la más cordial bienvenida a este auditorio que al mismo tiempo es un testimonio presencial de toda la historia y acontecimientos notables que aquí han sucedido. Y es precisamente en esta oportunidad que el Colegio de Abogados de Lima, institución preclara de la República, nos recuerda y nos hace pensar en el gran maestro. Voy a conceder el uso de la palabra al doctor, que hablará de la notable y destacada trayectoria en este acto solemne. Tan solo en mi calidad de directora académica y de promoción cultural, me permito agradecer su presencia en esta conmemoración tan particular, que nos hace y nos permite recordar la trayectoria que marcó la vida del doctor Ugarte del Pino como abogado, como catedrático, como magistrado, pero sobre todo como la dura prueba que vivió en los años 73 y 74 cuando hizo la defensa acérrima del Estado de Derecho, la constitucionalidad y el orden legal de la República. Fueron días saciados para todo el Perú y sobre todo para esta obra. Es así que esta historia es la que justamente ha marcado el paso memorable de su rumbo, de su estudio, de su calidad como profesional, porque en él siempre resaltó su lealtad y sobre todo la tenacidad como noble valor. Es en estos actos públicos en que fue denominado como el decano de la resistencia, tal como lo mencionara en algún momento el ex decano, doctor Max Arias Schereiber presente. Desde este recinto, a lo alto del cielo, elevamos una oración por quien en vida fue Juan Vicente Ugarte del Pino, nuestro grato recuerdo y nuestra profunda fe, que condujo su destino y que dejó un legado histórico que hoy recordamos. Señores abogados, bienvenidos a este acto solemne que nos recuerda su gran paso por la vida jurídica. Muchas gracias. Gracias a la señora directora académica y promoción cultural por sus palabras esta noche. Señoras y señores, discurso de hoy. Vamos a invitar cordialmente al distinguido maestro,
alto representante de la Escuela de Derecho Constitucional en el Perú y de la historia del derecho peruano, el doctor Fernán Altuve Febre Flores. Adelante, doctor. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al señor decano, a su junta directiva, a la directora académica que me ha precedido en el uso de la palabra, por sus atentas palabras de bienvenida y presentación. Creo que es justo reconocer en el señor decano la inmensa generosidad que el colegio y su gestión de este colegio tiene con el doctor Ugarte del Pino. Desde el día 12 que se ha conmemorado el día de su centenario, hemos tenido un mes de conmemoraciones gracias al señor decano. Hoy día en las ceremonias centrales de este colegio, el mismo día 12 acompañándonos en la Corte Suprema, dando la presencia de esta importante institución en un viernes jurídico reunido con abogados para recordar la presencia de nuestro ex decano y maestro. Todo eso desde lo más profundo del afecto de aquellos que hemos sido discípulos y hemos compartido nuestra vida con un maestro como Juan Vicente Ugarte del Pino. Solo nos puede llamar a un profundo agradecimiento, un profundo sentimiento de gratitud, porque se está haciendo justicia no solo a una vida, sino sobre todo a una trayectoria y a un ejemplo como el de Juan Vicente Ugarte. Yo, en una exposición que no quiero que sea cansadora, don Vicente vivió 92 años, o sea que no voy a hacer énfasis en los 92 años cronológicamente. Deseo hablar de 3 grandes etapas de la relación de Juan Vicente Ugarte con el derecho. Esas 3 etapas son fundamentalmente su gran formación, pero al mismo tiempo su gran compromiso con la Universidad de San Marcos, donde se formó, como digo, pero donde fue catedrático, donde fue decano y hasta el último momento de su vida fue a dar conferencias y mantuvo una relación con su alma mater magnífica y extraordinaria, a pesar de los inmensos cambios y de las inmensas dificultades que esa casa de estudios tuvo en algunos momentos de su propia historia, en un pasado no tan lejano. Cuando el Vicente entró a la Universidad de San Marcos en el año 1941, año complicado porque fue el mismo año del conflicto con el Ecuador, y los universitarios fueron movilizados a Puente Piedra, y en Puente Piedra se estableció el batallón universitario donde estuvo Juan Vicente preparándose porque no se sabía cuáles serían las consecuencias de aquel conflicto, y le tocó estar en el mismo batallón universitario con José Matos Mar, cosa que se conoce poco. Estuvieron los dos en aquella experiencia universitario-militar. Juan Vicente estudió con unos maestros extraordinarios que él mismo en algunas entrevistas menciona la enorme calidad de la Universidad de San Marcos, la enorme calidad de esos profesores dedicados no solamente a enseñar el derecho, sino a exigir que sus alumnos escribieran bien, que tuvieran una redacción impecable. No solamente querían hacer de esos alumnos y esos estudiantes, de esos universitarios, grandes abogados, grandes juristas, sino sobre todo humanistas. José León Barandiarán, que fue maestro de Juan Vicente y además una de las personas que más lo quiso, y este auditorio lleva su nombre, decía que ser abogado es estar en la profesión de las profesiones. Porque cuando un abogado tiene que ir a defender a un paciente víctima de una mala praxis médica, tiene que saber más medicina que el médico. Cuando tiene que ir a defender a un cliente víctima de un constructor desalmado o inescrupuloso, tiene que saber más ingeniería o arquitectura que el arquitecto. Porque tiene que demostrar ante los jueces la incapacidad o la mala voluntad de aquel que construyó o mal construyó. Por lo tanto, ser abogado es estar en la profesión de las profesiones.
Y solamente se puede satisfacer esa responsabilidad, no solamente conociendo la ley, que es una obligación elemental, sino siendo un humanista, teniendo una formación humanista y sobre todo manteniendo una vocación humanista más allá del ejercicio de la profesión. Porque en el centro del derecho está el hombre, la mujer también, por si acaso, hombre y mujer, si quieren los términos. Ese es el centro del derecho. Y aquel que no enfoca la profesión como humanismo, lo único que está haciendo es lo que se utiliza como terminología hoy día, con una palabra monstruosa, operador del derecho. San Marcos no formaba operadores del derecho, las universidades peruanas no formaban operadores del derecho, formaban humanistas para que fueran juristas. Esa es la tradición de la Universidad de San Marcos, que no es un patrimonio del IME, no es un patrimonio del Perú, es un patrimonio de las Américas, porque tenemos la honra, la divisa, el orgullo de mostrar al mundo la más antigua universidad del continente. San Marcos ha sido fundada junto con la peruanidad, con la existencia del Perú en el concierto de todas las naciones, en la edad de los descubrimientos, cuando el mundo occidental empezaba a ver a los demás pueblos y salir del estrecho espacio europeo, el Perú se constituye como un pueblo singular, no independiente políticamente, pero culturalmente diferente. Y San Marcos se funda ahí como un estandarte de la cultura, una universidad con los privilegios de Salamanca. Y esa tradición, que muchas veces se ve perdida hoy en día, Vicente Ugarte la rescató. Uno de sus libros más importantes en 1968 fue La historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Porque él entendía el derecho que se había acuñado en San Marcos, el derecho del Perú, el derecho del continente hispanoamericano creado en nuestra universidad más antigua de América, era un aporte del Perú al mundo. Y ahí comenzó ese romance que mantuvo Vicente con su universidad, con su alma mater, con sus maestros, con sus catedráticos, con sus compañeros de docencia y con sus alumnos. Alumnos que lo quisieron tanto o igual como aquellos alumnos que tuvo en los colegios públicos. Porque Vicente, cuando estudiaba, era profesor del colegio público, del colegio Ventín de Rima, donde estaban sus alumnos. Porque aunque no lo crean, los colegios públicos del Perú tenían catedráticos universitarios enseñando. Hoy día digo eso y parece mentira. Nadie puede creer que en las grandes unidades escolares había catedráticos de la universidad compartiendo la cátedra con profesores de segunda enseñanza. Esa era la educación del Perú. Y a esa educación se sumó Vicente Ugarte, siendo discípulo de grandes figuras, no solo John Barandiarán, sino sobre todo Jorge Basadre, que había escrito en 1937 su obra Historia del Derecho Peruano. Un libro que podríamos decir, libro de casualidad, porque fueron las notas de otro decano y predecesor de usted, señor decano, del doctor Javier Vargas Vargas, que como alumno fue tomando las notas y se las entregó a Jorge Basadre, y de ahí salió ese famosísimo libro, reconocido internacionalmente como un gran aporte a la historia del derecho peruano y latinoamericano. El doctor Vargas Vargas no pudo asumir la cátedra de Jorge Basadre y le dijo que sea Vicente. Vicente Ugarte fue el primer estudiante de la Universidad de San Marcos que hizo un posgrado en España por medio de la cooperación internacional y recibió una beca dada por Jorge Basadre para ir a estudiar en la biblioteca y en los archivos británicos. Por lo tanto, no solo recibió la formación de San Marcos, sino que San Marcos le permitió tener una capacitación docente de primerísimo nivel en aquel entonces.
siendo catedrático de Historia del Derecho Peruano, y aquí voy a hacer un paréntesis, señor decano, porque cuando uno no recuerda estas cosas, a veces dejamos pasar los timbres de honor que tiene el Perú. Esa cátedra de Historia del Derecho Peruano que tuvo Juan Vicente, que tuvo también Jorge Basadre, fue fundada en 1876 por Román Alzamora, un joven catedrático que murió durante la guerra con Chile, muy joven. Esa cátedra es la primera cátedra de historia del derecho del mundo, no del Perú, no de América, no de Hispanoamérica, del mundo. En España se fundó la Cátedra de Historia del Derecho en 1878, 2 años después. Es decir, San Marcos estaba a la vanguardia de los estudios jurídicos del mundo. Y esa cátedra la tuvo Juan Vicente Ugarte durante muchísimos años. Y esa cátedra lo llevó al decanato en 1968. Y el decanato de San Marcos lo trajo a esta casa en 1970. Y hablar después de esa gran relación con una institución como San Marcos solamente puede ser comparado con hablar del Colegio de Abogados, la otra gran institución que se unió a la vida jurídica de Juan Vicente Ugarte. Con esta trayectoria académica y también profesional, porque Juan Vicente heredó de su padre el estudio de la calle San Pedro, que había fundado su padre, gran abogado en 1910, y ejercía la profesión, y tenía vida gremial. En el año 1973, sus alumnos fueron los que promovieron, sus alumnos, no solo sus colegas, sus alumnos promovieron su candidatura. Y en horas negras para el Perú, donde la constitucionalidad y la legalidad estaban eclipsadas, el Colegio de Abogados, sus alumnos y los profesionales vinieron a ejercer democráticamente su derecho, lo que estaba negado para los demás peruanos en las horas, como digo, oscuras de la dictadura militar, y eligieron a Juan Vicente Ugarte. Y probablemente esa elección le dio al Colegio de Abogados el momento de mayor dificultad y gloria en su historia del siglo XX. Porque esa junta directiva fue una junta directiva que defendió la constitucionalidad y la legalidad. Confrontó con la dictadura militar en defensa de la Constitución. Después de largos años de represión, de arbitrariedad y de abuso. Y hackeó al poder arbitrario. Y pasó lo que no había pasado hasta ese entonces en la historia republicana del país. Porque este Colegio de Abogados, así como San Marcos, se construye con la nacionalidad. Se construye en 1804 como antecedente de una república independiente. Prácticamente los fundadores del Colegio de Abogados son los fundadores de la República en 1822. Esta es la institución que da fuerza jurídica a la independencia. Y nunca había sido tocada por las múltiples dictaduras que habían pasado hasta aquel entonces. Pero la dictadura militar de aquellos años no se detenía ante nada. Y en 1974, mientras estaba expropiando los medios de comunicación, vio que había una resistencia por la Constitución y por la ley. Y toda la directiva que los precedió fue perseguida y detenida. Y el doctor Ugarte fue detenido y desaparecido. Fue detenido con su esposa y no supieron durante días dónde se encontraba, trasladado de un lugar a otro. Usted, señor decano, ha tenido la generosidad de recordar un hecho en una de sus exposiciones, magnífico, porque hoy
hoy en día en este magnífico colegio está un testigo de aquellos días, que es el oficial mayor, el señor Pita, que era oficial mayor en aquel entonces y que logró encontrar en sus destinos perdidos al doctor Ugarte y fue a buscarlo para preocuparse por su salud, y como usted nos relató, a escondido llevaba las cartas para informar a los colegios del mundo las arbitrariedades que aquí ocurrían. También el señor Pita es un héroe de aquella jornada. Tantos años de servicio de la paz. Llevaba las cartas con las cuales informó a los colegios de abogados del mundo lo que ocurría. Y ya pasados tantos años, la infidencia se puede contar. Y es que el doctor Ugarte tenía alumnos hasta entre los policías, la PIP y los militares que los ayudaron a sacar la documentación e informar al mundo. La dictadura tembló porque todos los colegios de abogados del mundo se pusieron de pie. Hasta el colegio de abogados de Túnez mandó cartas protestando e insistiendo que bloquearían todas las reuniones que hiciera el Perú cuando se preparaban para un famoso congreso de los no alineados que se tendría que realizar en Lima en 1975. Y esa presión internacional doblegó a la dictadura militar. Y el doctor Ugarte salió con su barba de 40 días al local que se tenía en el Colegio de Abogados, en el Palacio de Justicia, a seguir despachando como el día anterior a ser detenido. Por eso, con justicia en este colegio, han nombrado al doctor Ugarte como el decano de la resistencia. Porque su firmeza, su patriotismo, su defensa de la ley se convirtieron en esa expresión y ejemplo de resistencia de lo que es el abogado ante la adversidad contra la ley. Ese es el ejemplo que el doctor Ugarte dejó y que todos aquellos que son sus discípulos presentes o que vengan en el futuro tendrán como una línea de conducta, y que esta directiva levanta, iza como una bandera en recuerdo a esos hechos. Pero estas glorias sanmarquinas y del Colegio de Abogados van a sumar una última gran gloria de la vida jurídica del doctor Ugarte, y es la judicatura, la docencia sanmarquina, el ejercicio profesional y gremial del Colegio de Abogados y su llegada a la Corte Suprema de Justicia en 1980, con los timbres de honor del defensor de la Constitución y de la ley. Y el doctor Ugarte fue un magistrado impecable, un magistrado como los grandes magistrados que hay siempre en el Perú, a pesar de los momentos difíciles, que llegó con un auto de 1965 y el día que falleció tenía el mismo auto de 1965. Nunca tuvo nada más que lo que él había ganado con su trabajo, no había mantenido a sus padres. Vivió siempre en la casa de 1905 que heredó su abuelo, con una dignidad, con un honor y con una solvencia, no económica, sino moral. Estuvo en la Corte Suprema, fue presidente de la Corte Suprema en 1987. Y entre las muchas cosas que hizo, yo siempre quiero recordar un gesto y un acto que él realizó como presidente de la Corte Suprema. El día que el doctor Vicente Ugarte se fue de la presidencia, a finales del año, a mediados del año, principios del año 88, el doctor Ugarte dejó todas las causas resueltas, pero sobre todo una cosa importante,
Cuando el doctor Ugarte celebraba su cumpleaños el 12 de junio, él siempre abría su casa el día anterior para celebrar y recibir a sus amigos. Todos los años había una delegación del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial que estaba primero que todos los visitantes saludando al doctor. ¿Por qué? Porque el día que el doctor Ugarte se fue de la presidencia, no quedaba un solo trabajador que no estuviera en familia. Porque él decía que el Poder Judicial, que tiene que hacer justicia sobre los peruanos, no puede mantener la injusticia de trabajadores que no estén con trabajo reconocido como DDP y manda la ley. El padre del doctor Ugarte escribió la primera tesis sobre las huelgas, escribió la primera tesis sobre los derechos laborales en San Marcos, y fue siempre un abogado cristiano que abogaba por la justa retribución al trabajo de aquellos que vivían del trabajo. Él, en honor a su padre, siempre lo dijo, quería que los trabajadores del Poder Judicial estuviesen de acuerdo a ley, y así se hizo. Y eso, creo yo, que es uno de los más hermosos gestos de hijo, de jurista, de magistrado y de hombre público para con sus subordinados y las personas que trabajan con él. Esa es la bandera más hermosa que él dejó para mí en el Poder Judicial. En el año 1989 pasó de la Corte Suprema al Tribunal Andino de Justicia, con sede en Quito. En 1992 fue presidente del Tribunal Andino de Justicia. Y luego de ello, en el año 95, se jubiló. Regresó al Perú. Pero aquellos que conocen al doctor Ugarte saben que eso era imposible jubilarse. Empezó a dar conferencias, clases, aquí, allá, viajaba, etc. Recorrió el país en defensa del mar peruano, firme, enfrentando la Convención del Mar, no aceptando de ninguna manera que 1 milímetro del océano peruano fuera claudicado y entregado al globalismo imperialista. 200 millas el Perú las ganó. Y entonces las defendió. Porque no solamente en Vicente Ugarte había un jurista, había un patriota. El abuelo de Vicente Ugarte, esto ya terminando, fue un coronel que combatió en todas las batallas de la guerra con Chile salvo América. Cosa que parece mentira, pero es cierto. Porque el abuelo del doctor Ugarte se casó en 1879 con su abuela, y el coronel Morales Bermúdez, que era su jefe en aquel entonces, abuelo del presidente y también presidente, le dijo: mira, para que tú puedas estar tranquilo, jovencito, te voy a mandar para que tengas luna de miel a un puerto, antes de que la guerra se declarara, que se llama Pisagua. Y ahí vas a estar tranquilo y vas a poder estar con la vida matrimonial recién, etc. El primer desembarco de la guerra fue en Pisagua. Por lo tanto, ese fue la luna de, no digo de miel, pero fue de fuego, porque fue el primero. Y fue, y no se recuerda, un desembarco fracasado. El primer desembarco en Pisagua, en abril de 1876, fue una victoria peruana. El desembarco segundo fue en noviembre del 79. Por lo tanto, don Lizardo Ugarte Lobón estuvo en todas las batallas de Salvo en Arica. Combatió en la resistencia 7 años al lado de Mariscal Cáceres, día tras día. Al padre del doctor Ugarte no lo conoció hasta después de la guerra. Así fue la vida de su padre. Y eso fue la escuela de patriotismo en la cual se formó. Y en el año 2000, cuando el Perú interpone una demanda ante la Corte de La Haya, con gran sabiduría el expresidente García, su discípulo, quiso que el doctor Ugarte estuviese en la comisión de juristas, que colaborase con esa causa nacional, porque entendía que él representaba como nieto
a todos los peruanos que tuvieron sangre entregada por el sacrificio de la patria en aquella guerra. El doctor Ugarte se satisfacía en decir que la guerra había comenzado en el 79, en la primera acción con su abuelo en la batalla, y gracias al destino, el último día de la sentencia, su nieto estaba sentado en el Tribunal Internacional de Justicia para escuchar las últimas letras de un laudo en relación a aquel destino infausto de nuestra guerra y nuestra historia, que afortunadamente no tuvieron un capítulo más triste. Esa, señores, es la vida del doctor Ugarte. La vida en sus tres amores: el amor a la universidad, el amor a este colegio y el amor a la judicatura. Y creo que en esa vida magnífica, en esa vida de hombre sabio, de hombre justo, de maestro, de jurista, hay un inmenso ejemplo para las futuras generaciones. Hay una inmensa bandera de orgullo y de patriotismo, no solamente nacional, sino constitucional, que todos tenemos como una fuente y que estoy seguro que en los próximos años, decenios y probablemente siglos seguirán iluminando a este colegio y a los juristas del Perú. Muchísimas gracias. Al homenaje del Colegio de Abogados de Lima al gran maestro del derecho Juan Vicente Ugarte del Río. Señoras y señores, el mensaje del señor decano de esta ilustre orden, el doctor César Bazán Naveda. Adelante. Señor doctor Fernán Altuve Febres Lora, académico, docente y encargado de la conferencia del día de hoy. Señor doctor Francisco Gómez Valdés, vicedecano del Colegio de Abogados de Lima. Señora doctora Ada Cifuentes Minaya, directora académica y de promoción cultural de la orden. Señor doctor Marco Carlos del Pozo Torres, director de Ética. Señor doctor Simeón Huancaguari Flores, director de Comunicaciones e Informática Jurídica del Colegio de Abogados de Lima. Señor doctor Jesús Antonio Rivero Rey, presidente del capítulo peruano de la FIA. Señor almirante David Hidalgo, procurador general de la Marina de Guerra. Señores abogados, damas y caballeros. Montesquieu decía: una república vale lo que vale la virtud de sus ciudadanos. Estamos aquí hoy para conmemorar el 100º aniversario del nacimiento de un ciudadano virtuoso, de un ciudadano de carácter, de un demócrata, de un exdecano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Vicente Ugarte del Río. Le correspondió a él enfrentar una época en la cual se negó a la democracia. El 3 de octubre de 1968 se dio un golpe de Estado, se le puso al presidente de la República de ese momento, porque así son los vaivenes de la democracia en nuestro país. Y se dejó de lado la Constitución. Se dictó el llamado marco legal con el cual gobernó el gobierno militar, el Estatuto Revolucionario.
que en su artículo 5 decía: el gobierno revolucionario actuará conforme a las disposiciones del presente estatuto y a las de la Constitución del Estado, leyes y demás disposiciones en cuanto sean compatibles con los objetivos del gobierno revolucionario. Por lo tanto, ¿quién decía si la Constitución era compatible o no compatible con lo que el gobierno revolucionario quería? El propio gobierno revolucionario. Se perdió la libertad, se perdió la democracia y se enfrentó momentos difíciles para el sistema jurídico peruano. Como está dicho, un grupo de sus alumnos, de abogados, pidieron al doctor Juan Vicente Ugarte del Pino que postulara para ser decano del Colegio de Abogados de Lima. Él recuerda que tuvo que asumir ese reto, porque era el momento en el cual se llamaba a los hombres firmes y dignos para luchar por la libertad, para luchar por la democracia. Y ganó las elecciones. Ganó las elecciones e inmediatamente empezó a ser una figura que no era agradable para el gobierno de ese momento. El Colegio de Abogados empezó a hacer sus pronunciamientos sobre los problemas jurídicos y políticos que en ese momento se enfrentaban. Le pidió al gobierno de ese momento que depusiera su actitud y devolviera la democracia, renunciando a los poderes que de facto había asumido. Se reunía el gabinete junto con el general Velasco para encontrar la forma, primero, de evitar que gane las elecciones, no pudieron. Y segundo, para ver cómo se deshacían de un incómodo personaje como era el doctor Vicente Ugarte del Pino. Dice él en una de sus entrevistas: nosotros hemos afrontado circunstancias diversas en el servicio de este magisterio. Años de persecución por defender la Constitución y el orden jurídico han quedado como jalones de una etapa con intensidad y, por qué no decirlo, con patriotismo, porque éramos conscientes de que había que arriesgar la vida para demostrar que se tenía la razón. La historia del derecho no es otra cosa que la historia de la aventura del hombre en la búsqueda de la justicia. Se ha contado ya aquí los pronunciamientos que hacía el Colegio de Abogados en cada uno de los casos. Se hizo un congreso internacional justo antes de su detención para tratar temas jurídicos y, de paso, los temas políticos vigentes. Pero faltando 2 días para que se inaugure ese congreso internacional, el gobierno militar dijo: nadie puede organizar congresos internacionales porque solo el gobierno puede hacerlo. ¿Qué hizo el doctor Vicente Ugarte del Pino? Dijo: no hay problema, le quitamos internacional y ya está. Congreso de Abogados. Y se realizó. Y aquí estuvieron juristas de todo el mundo. Y se enfrentó. Había otro tema de debate en ese momento, que era el tema de la soberanía de nuestro país y la vigencia de la Constitución. Porque para hacer el conducto del petróleo por la zona de la selva, se había firmado un tratado, un convenio con una empresa petrolera. Y en ese convenio con la empresa petrolera, el Perú renunciaba a la jurisdicción nacional para que se apliquen las leyes japonesas.
y estén solamente al tanto de lo que un grupo de abogados japoneses pudiera decidir. El doctor Vicente Ugarte del Pino dijo: no, el artículo 17 de la Constitución obliga a la no renuncia de la soberanía, a la defensa de la integridad nacional. Y ahí lo atacaban y decían que era una forma de atacar al gobierno revolucionario. Bueno, terminado el Congreso Internacional, el Congreso de Abogados, fue detenido exactamente como ha señalado el doctor Hernán Altuve Febres. Fue detenido junto con su esposa, pero también miembros de su junta directiva fueron detenidos con él, con el propósito de quebrar la unidad de la directiva del Colegio de Abogados de Lima. Pero aquellos que estuvieron detenidos no se pronunciaron en contra de él, ni contradijeron la posición del Colegio de Abogados de Lima. Y se relató, efectivamente, la oportunidad que fabricó nuestro oficial mayor para visitar al doctor Vicente Ugarte del Pino, porque sus alumnos, sus exalumnos, le tenían gran consideración. Hizo pretexto de visitarlo para ver cómo estaba y llevarle alimentos, llevó las cartas. Que aquí se ha señalado y el señor Pita nos lo contó hace un tiempo atrás. Gracias a ese apoyo del colegio, continuó la vida del doctor Vicente Ugarte del Pino, porque las cartas salieron y los reclamos vinieron. Y después pudo recuperar su libertad. No olvidemos nunca lo que los seres humanos, los hombres, los peruanos, debemos a aquellos que en un momento de su vida son la imagen de lo que un pueblo debe ser. Esa imagen en el Colegio de Abogados es el doctor Juan Vicente Ugarte del Pino. Dios nos lo trajo cuando se necesitaba, y Dios lo llevó para que hoy y siempre recordemos en la memoria los actos de aquellos hombres que construyen paso a paso la patria. El doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, en una entrevista que se le hizo, le preguntaron: a Manuel González Prada lo recuerdan como un brillante, libre pensador, a Ricardo Palma como un reconstructor de la Biblioteca Nacional. A usted, doctor, ¿cómo quisiera que se le recuerde? Y él contestó: yo diría, como defensor del orden constitucional, porque heredé ese buen gusto de mi padre, quien fue defensor del orden constitucional. No solo nos dejó el legado de las casas, sino que nos dejó el legado de defender la democracia, siempre en defensa del orden jurídico del Estado. A continuación le preguntaron: ¿algo más que quiera agregar? Dijo: el objetivo del abogado es buscar la justicia a través del orden constitucional. Sin orden constitucional no hay justicia. Las dictaduras son propicias para las injusticias. Yo creo que ese es el mejor mensaje de los abogados. Defiendan siempre el orden constitucional, porque ahí estará defendida la justicia. Defendamos siempre el orden constitucional. Defendamos siempre la justicia. Defendamos siempre nuestra calidad de abogados. Defendamos siempre la voz de la juridicidad del país. Solo siendo libres
seremos hombres plenos, que seamos responsables de todo aquello que nos pase, porque sea nuestra propia decisión y no porque otros lo dictan en falta de libertad. Luchó por la democracia hasta el último día de su vida. Es un ejemplo a seguir. Qué distinto sería el Perú si todos luchásemos por la democracia y la justicia hasta el último día de nuestras vidas. Muchas gracias a todos por haber venido a esta celebración. En homenaje al doctor Vicente Ugarte de Tino. Buenas noches. Hemos escuchado el mensaje del señor decano de esta ilustre orden alusivo al homenaje al gran maestro del derecho Juan Vicente Ugarte del Pino. Señoras y señores, con las palabras del señor decano ha terminado esta ceremonia. Gracias a todos ustedes por su presencia y los invitamos